que vamos a ver por qué ellos le daban tanta importancia, que hoy en día no se le da. Hoy en día se ponen a veces a las personas a servir por los dones y por los talentos. Y obvian esta primera parte, que es lo importante, lo más importante de todo, lo fundamental. Cuando yo conocí al Señor, el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo lo acepté a Él. Y Él empezó a traer arrepentimiento a mi vida. Y ese paso fue muy bonito, porque empezó a hacer un cambio en mi vida. Me di cuenta que yo estaba mal y Él vino a empezar a trabajar en mí. Pero cuando yo comencé a caminar una vida de verdad de cristiano en victoria y poder vencer muchos obstáculos y de pasar a creyente a un discípulo, cuando yo recibí la llenura del Espíritu Santo. Eso para mí fue una experiencia única. Fue algo que marcó mi vida. Porque estudiando medicina, a veces yo ya había recibido a Dios, el Espíritu Santo estaba trabajando en mí, pero había cosas que no me... Y como tú sabes que a veces uno estudiando medicina dice, bueno, que todo tiene un porqué. Y a veces venían algunas dudas a mí. Pero ese día marcó mi vida. Yo dije, ¿qué es esto que pasó en mí? No había explicación para decir esto que había pasado en mi vida. Fui lleno del Espíritu Santo y mi vida empezó a caminar a otro nivel. Y empecé a tener experiencias con Dios espectaculares, como dice, sobrenaturales. Cuando yo recibí esa llenura, hubo un cambio de conducta, como le estaba diciendo, arrepentimiento, y algunas áreas todavía no había vencido hasta que vino el Espíritu Santo y me llenó. Y pude yo vencer esas áreas. Que después pasaron en mi vida algunas cosas y volvía a apagarse ese fuego. Y esa llama se volvió a apagar. Pero el Espíritu Santo seguía trabajando en mí y decía, vuelve, vuelve. Hasta que ese fuego volvió a encenderse en mí. Y esa pasión por buscarlo a Él, por estar con Él, por no apartarme de Él. Él te lleva de un nivel a otro cuando tú eres lleno de su presencia. Pasa de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Porque te digo algo, para poder llevar una vida de santidad, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Es muy imposible llevar una vida en santidad si tú no te llenas del Espíritu Santo. Por eso que todo creyente debe buscar esa llenura y empezar a fluir en los dones según lo que Dios te ha dado y en el fruto del Espíritu. Deben ir juntos los dones y el fruto del Espíritu. Tienen que estar enlazados. No puede ser que tú solamente andes en los dones y te olvides del fruto. Cuando una persona está llena, camina en estas dos, en dones y en fruto. Si hay algo en nuestras vidas que todavía el don no ha fluido, tenemos que preocuparnos qué está pasando. Si algo en nuestras vidas pasa que el fruto todavía en mi vida no está correctamente como debe estar, tengo que preocuparme qué está pasando. Necesito, Señor, más de ti. Necesito sumergirme más en tu presencia. En Juan 20:20 Jesús le aparece resucitado de entre los muertos
a sus discípulos. Y en el versículo 20 dice, cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid ¿qué? El Espíritu Santo. Ahí Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas al Señor, el Señor pone su Espíritu en nosotros. Fíjate que ellos aquí se ve que ellos recibieron al Espíritu, pero no habían sido llenos. Solamente ocurrió la llenura cuando vino el día de Pentecostés. Por eso que Jesús le dice, no salgan a hacer nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros y sean llenos. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Ese poder ocurre cuando somos llenos. Ese poder para poder caminar en el fruto del Espíritu y no airarte tan fácilmente. De no maltratar al hermano, de tratar a las personas con amor, de obedecer a Dios creyendo como un niño. Verdaderamente tiene que estar Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que cada creyente tiene que tener una vida cristiana en victoria y fortalecido para las batallas espirituales. Quiero decirte algo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, te va a ser muy difícil poder vencer las batallas espirituales que el maligno te va a querer levantar contra tu vida. Si vas a servirle al Señor, debes buscar esa llenura para las batallas que el maligno va a querer levantar contra tu vida. Porque el maligno no quiere que tú le sirvas a él. Y para dar testimonio de que Cristo mora en nosotros y que el carácter de Cristo está en nosotros y que la sabiduría de Cristo está en nosotros, tenemos que ser llenos de él. Si ustedes ven en Hechos 6, lo pueden buscar ahí, en Hechos 6. Cuando los apóstoles eligen a 7 diáconos, dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo que entre ellos, escuchen esto, como en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y parece que tenían razón. Pero los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones y escuchen las claves para poder servir. Todos aquí estamos sirviendo de una manera o de otra. Todavía no estamos en una posición de un liderazgo de algo, pero sí estamos sirviendo y haciendo algo. Pero aún para servir a las mesas, dice, buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener es buen testimonio. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en ti se manifiesta, tú vas a tener buen testimonio. Amén. El enemigo va a buscar que en tu familia tú pierdas testimonio. El enemigo va a buscar, fíjate, el ataque, que en tu trabajo tú pierdes testimonio.
El enemigo va a buscar que con tu esposo o esposa pierdas el testimonio, que con tus hijos pierdas el testimonio, que en tu negocio puedas perder el testimonio, que en tu vecindario pierdas el testimonio. El enemigo va a estar atacando eso. Por eso que se necesitaban personas que tuvieran buen testimonio y estén llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eso en mí va a producir un buen testimonio. ¿Por qué se necesita para servirse lleno del Espíritu Santo? Porque vas a tratar con personas. El servicio es servir a otros. Y Dios no te puede a ti dar la responsabilidad de servir a otros y maltratarlos. Porque son sus hijos igual. Son sus hijos. Y Dios no hace excepción de personas. Yo no, como Dios que me puso en cargo de administrar las cosas de su reino aquí en esta iglesia, yo no soy nadie para maltratar al rey. Porque el rey es hijo de Dios igual que él. Yo tengo que tratarlo con el amor, aunque lo tenga que corregir, aunque lo tenga que disciplinar en un momento determinado, cualquier cosa, pero hacerlo como si fuera mi hijo. Si yo maltrato al rey porque algo que no pierdo mi testimonio delante de ustedes, y cada uno de nosotros vamos a estar sirviendo en un área. Casi todos aquí estamos haciendo algo. Cuida tu testimonio, porque tu testimonio habla mucho. Y para que otras personas se sujetan a lo que Dios ha puesto en ti, va a tener que cuidar tu testimonio. Pues van a decir, ¿cómo yo voy a estar debajo de él cuando no veo en él un fruto? Entonces, tenemos que buscar eso para servir. La llenura del Espíritu Santo y tener un buen testimonio. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, por ende, vas a llegar. Si tú ves que en tu vida todavía hay algo, hay áreas que todavía necesitan, eso es un termómetro que dice, espérate. A veces nos creemos que la búsqueda que hemos tenido de Dios es suficiente. Pero la llenura habla de algo más allá de la búsqueda que tú piensas que ya llegaste. Y nosotros mismos quizás nos hacemos un tope. Dice, no es justo que nosotros dejemos dice, buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque hermano, para servir a las mesas aún hay que tener sabiduría. Yo le doy gracias a Dios por la sabiduría que ayer hicieron todo en el tiempo que tuvimos de pareja. Mira, ese plato hubo que tener sabiduría para hacer ese plato. No, claro. Pero el Espíritu Santo es el que da eso en nosotros para servir a otros. Cuando uno lleva el Espíritu Santo, uno se goza cuando sirve al hermano. Y siente regocijo de poder servir. Por eso que Pedro aún no entendía cuando Jesús le dice, es necesario que yo te lave los pies. Y Pedro no quería, dice, ¿cómo tú me vas a...? Tú eres el Señor, tú eres Dios, ¿cómo tú vas a lavarme mis pies? Dice, si yo no te lavara los pies no tenía parte conmigo. Y Pedro dijo, wow, no, lávame completo. Dice, Pedro, tú no acabas de entender. Se habla de servicio. En la obra de Dios todo tiene que ver con servir. Pero para servir tenemos que ser llenos. ¿Tú sabes por qué ocurren muchos problemas en las iglesias? Hoy en día. Porque se ponen a personas a servir olvidando este primer paso de la llenura del Espíritu Santo. Por eso se ven fenómenos de líderes faltándole respeto a pastores, o pastores faltándole respeto a sus líderes. Porque quizás llegaron a una posición, o quizás llegaron a una posición, sí, y fueron llenos del Espíritu Santo, pero ese fuego fue apagándose.
Por eso que eso siempre nosotros tiene que ser una prioridad. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Como ministerio Espíritu Santo y Fuego, nuestra prioridad debe ser esa. Ser llenos de Él. Porque, mira, cuando somos llenos, la iglesia va a crecer. Porque si la hermana Carmen es llena del Espíritu Santo, ella va a fluir en el fruto del Espíritu. Y ella va a andar en amor, en bondad, en paciencia. Va a tener paciencia con la gente. Para servir hay que tener paciencia. Para enseñar a otro y formar el carácter de otro sobre un carácter ya que tiene de base. Es difícil. Según la enseñanza, es más difícil reeducar que educar a una persona. Entonces, nosotros vamos a reeducar sobre un fundamento que tienen del mundo. Y a veces hay que tener paciencia a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Para eso hay que tener fruto del Espíritu. ¿Quieres decir algo? Yo quería decirle de que la sanidad de Mateo, porque en el momento que vi que se estaban tardando, ya iban por la tercera hora de la operación, yo sentía que ya me iba por como un barranco, dándome por vencer, porque no salían. Y yo quería que salieran y me dijeran, ya terminamos. Pero no, y de repente me levanté y empecé a respirar y vi una compañera de trabajo cuando yo trabajaba con ellas y me recordó de un versículo, como que el Señor me mandó a alguien para darme ese aliento y me senté y dije, no me puedo dar por vencida. Soy muy tímida, yo soy muy tímida, tengo como pena y miedo a la vez, pero yo en ese ratito le dije a mi esposo, el Señor está con nosotros, Él está ahí. A la hora y media salió el doctor y estaba impresionado con el trabajo. Gloria a Dios. Y aquí lo tengo alegre, brincando y como que no pasó nada. Mateo es la mano de Dios. la mano de Dios. Sí. La gracia del Señor está con La gracia del Señor. Entonces nosotros para servir, nosotros somos una iglesia de servicio. Somos una iglesia misionera. Tenemos que cuidar eso. También decía, de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiero decirte algo, para estar lleno del Espíritu Santo debe ser un hombre de oración y una mujer de oración. Debe ser un hombre y una mujer que persisten en la palabra. Wow. Ya se empieza a una demanda de parte del Señor. Por eso que mucha gente dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y no saben ni lo que están pidiendo. He escuchado muchas predicaciones hablar de Eliseo cuando pedía la doble porción del Espíritu. ¡Wow! Doble porción del Espíritu que había en Elías. Y a veces muchas personas diciendo, yo quiero esa doble porción. Pero esa doble porción trae una responsabilidad. Porque no solamente es ser lleno, sino y tener la unción de Dios, sino es mantenerla. Es mantener esa unción. Y esa, para mantenerla, tiene que andar en ayuno y oración. Tienes que ser ferviente en la palabra. Si tú ves que en ti no hay comezón de la Biblia, de leerla, tú dices, preocúpate. Si tú ves que en ti no hay fervor por orar, preocúpate. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, eso fluye solo. Hay un deseo de buscar a Dios. Hay un deseo de buscar su presencia. Hay un deseo de escudriñar las Escrituras. Y para servir a Dios en cualquier área, necesita ser un hombre y una mujer de oración. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ser un hombre de ayuno, de oración y de lectura de la palabra. De buen testimonio y de sabiduría.
Porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe. Otra cualidad que tiene que tener una persona para servir. Tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Creyendo que cuando yo ore por un enfermo va a ser sanado. Amén. Creyendo que cuando yo voy a dar una palabra, algo Dios vas a hacer. Creyendo que a pesar de todas circunstancias que pueda estar pasando en mi vida, algo Dios va a suceder. Algo Dios va a hacer. Y Esteban era un varón de fe y lleno del Espíritu Santo. Queremos servir a Dios. Debemos ser apasionados por la oración. Debemos ser apasionados por la lectura de la palabra. No como algo religioso que te impongan. Porque yo puedo ahora convocar todos los días, caballero, vamos a tener un tiempo de oración. Pero tiene que ser algo que nazca en ti. Y eso lo provoca solamente la llenura del Espíritu Santo. Hay veces como ministro queremos llevar a la gente y decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero si la gente no está llena, no van a llegar. Quizás la gasolina le dé para 2 o 3 millas y ahí quedó. Pero debe ser una pasión genuina en mí, en ese cuarto secreto donde Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, ¿cómo saber que esa persona está llena? ¿Qué estuvimos mirando? Tiene que tener un buen testimonio. Que se refleje el carácter de Cristo en esa persona. Que no sea una persona que maltrata al hermano. Que no sea una persona que se aire tan fácilmente. Que no sea una persona que comente de mi hermano. Lleno de sabiduría. Debe ser sabio para tomar decisiones. Alguien que Dios pone en un lugar para llevar un liderazgo en algún área tiene que ser sabio. Y tiene que tener la sabiduría de Dios. Tiene que ser amante a la oración y a la palabra. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? De la palabra. Y de la oración donde Dios te empieza a hablar. Tiene que ser llenos de fe. No puede ser alguien que cualquier cosa lo apague. Debe ser alguien que aunque esté pasando por una presión, el líder, el que va a servir a Dios y está lleno del Espíritu Santo, aunque se levante un gigante, va a tener fe para poder derribar a ese gigante. Y aunque un momento determinado pueda hacer que se sienta deprimido por una derrota que tuvo, dice, no importa, yo me sacudo el polvo, me levanto de nuevo, tomo fuerza en el Señor y sigo en mi lucha. Porque el líder a la gente. Y si un líder no tiene esa llenura y ese don de fe para atraer a la persona y animarlo y fortalecerlo, ¿qué tú crees que le va a dar a esa gente? Quiero decirte algo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene que andar en los dones del Espíritu. En algo, en alguno Dios le va a dar. Don de profecía, don de lengua, o interpretación de lengua, don de sanidad, milagro, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. En algo tiene que fluir. Si no está fluyendo en nada y está muerto en los dones, preocúpate. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está sucediendo eso en mi vida?
pero también el fruto del Espíritu. Si yo no estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida, y hay áreas en mi vida que todavía yo reconozco que están afectadas, ¿qué voy a hacer? Si yo no siento pasión por la oración, es un termómetro peligroso. Si yo no siento pasión por leer la palabra y siento a veces pasión por otras cosas, es algo bien peligroso. No estás lleno del Espíritu Santo. Me disculpo. Esa vuelta. ¿De que tiene el Espíritu Santo? Claro, lo tiene. Pero lleno marca la diferencia. Si a ti te atrae más el Facebook que la palabra de Dios, hermano, ahí hay algo. Porque cuando uno lleno del Espíritu Santo es una pasión por Dios. Y casi todo se mueve en base a Él. Por eso que cuando los apóstoles escogen a estos 7 diáconos para servir, había muchos. Pero escogieron a estos que estaban llenos del Espíritu Santo. Quiero decirte algo en esta mañana. Hay creyentes y hay discípulos. Los creyentes, sí, tienen al Espíritu Santo. Pero los discípulos están llenos hasta aquí. En esta mañana es un reto. Decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando que yo no estoy lleno? Y estar lleno es para todos. Escuchen, es para todos. Y si quieres llevar una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, tienes que buscarlo. Y eso va a avivar en ti un fuego. Y ese mismo fuego va a provocar que tú le hables a la gente de Cristo. Si tú no sientes pasión por hablarle a alguien de Cristo, oh, eso es otro temor. Escuchen, no quiero decir que no tengan el Espíritu Santo, lo tienen. Pero llenos es otra cosa. Llenos es otro nivel. Lleno es de pasar a ser un creyente a un discípulo de Cristo. Así como Esteban. De fe, de buen testimonio. Eso para mí ha sido un reto. Yo estaba leyendo esto y decía, Señor, porque Dios ha estado, dice, Señor, hay áreas que todavía yo tengo que mejorar. Y me dice, necesitas llenarte más. Necesitas tener más tiempo conmigo. Piensas que a veces por este nivel que llegaste de oración o en el ministerio, has logrado y alcanzado algo, no, te falta mucho. No te pongas tope. Mira, ponte retos. Padre, te damos gracias. Señor, venimos delante de tu presencia. Primero que todo, pidiéndote perdón, Señor. Si hemos entristecido tu Santo Espíritu. Si, Señor, no hemos caminado conforme a como tú quieres en nuestras vidas. Perdónanos, Espíritu Santo. Gracias. Porque tú eres Dios, Señor. Porque tú nos escogiste. No solamente, Señor, para ser creyentes, sino para ser discípulos. Y para servirte. Espíritu Santo. Oh. Escuchen, yo voy a ungir para que cada uno de nosotros seamos apartados para Él. Cuando se ungían a los reyes y sacerdotes, eran apartados para Dios. Y todo en su mente, y todo lo que estaba alrededor de ellos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh Santo Dios, oh Santo. Yo sé que Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Hay veces que tenemos odres viejos. Wow, yo sé que el Espíritu Santo está hablando.
Y a veces como estamos con esos odres viejos, todavía tenemos el vino viejo. Pero Dios quiere derramar un vino nuevo. Wow. Debe romper ese odre viejo y armar un odre nuevo para el vino nuevo que Dios quiere derramar sobre ti. Hubo un tiempo precioso donde Dios te usó, donde quizá algunos que estamos en Cuba, ahí Dios estuvo con nosotros y Dios formó nuestras vidas con diferentes líderes y nuestras vidas fueron usadas de otras maneras. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Necesitas romper ese odre viejo que está ahí. Porque cuando echa el vino nuevo, el odre viejo no lo puede sostener y se desparrama. Y necesitas un odre nuevo para el vino nuevo que Dios está haciendo, que quiere derramar sobre ti. Esa nueva revelación que Dios te quiere dar, esa llenura de su Espíritu Santo, necesitas contener. Rompemos ahora todo odre viejo. Todo odre viejo. Jesús vino con un odre nuevo. Con un vino nuevo. Pero los fariseos, por la religiosidad, no podían sostener este vino nuevo y no lo podían aguantar. Y Jesús les dice: es necesario que el odre sea renovado. Y quiero decirte algo: es necesario que tu mente cambie. Wow. Esa mente feibolera, esa mente youtubera, ese odre de íntegra, ese odre viejo puede ser cualquier cosa. Dios quiere poner un odre nuevo, una mentalidad nueva, una mentalidad del reino, para poder sostener. Muchas veces Dios está derramando de su Espíritu, no lo sostenemos porque seguimos encasillados en ese odre viejo. Y a veces ni apercibimos lo que Dios nos está dando. Pero quiero decirte en esta mañana que tu odre nuevo, aleluya, está llegando. Que tu odre nuevo tú tienes que armarlo ya, urgente, en el nombre de Jesús. Toda mentalidad del reino tiene que estar formada en tu vida para el vino nuevo que Dios quiere derramar en estos tiempos difíciles. Oh, Espíritu Santo, yo sé que tú quieres llenar, Espíritu Santo. Llena. Ollita, carra, maya, cata, maya, carra, bache. Llena, Espíritu Santo, llena. Estos odres, Señor, sean cambiados en odres nuevos para la revelación nueva que tú quieres traer en servicio, en liderazgo, en todas las cosas, Espíritu Santo. Oh, llena, Espíritu Santo, llena. Llena, oh Dios, llena. Oh, llena, Espíritu Santo, llena, Dios. Oh, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Ayúdanos a entender que necesitamos, Señor, enfocarnos más en ti y no en las cosas de este mundo. Porque para poder recibir el vino nuevo necesitamos, Señor, estar conectados contigo, de lo que tú nos quieres hablar, y no dejarlo, Señor, escapar, sino que se mantenga en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.